Hola con todos, mi nombre es William Ávila y les voy a exponer un tema asociado a las ecuaciones promedio de Reynolds-Navier-Stokes. Bien, voy a compartir pantalla. Bien, bien. El tema en general es modelos de turbulencia para RAND y aplicación a un caso de estudio. Bueno, este tema pertenece a la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, maestría en Ciencias de Ingeniería en Mecánica. Y bueno, pues la materia se llama Mecánica de Fluidos Avanzada. Mi nombre es William Ávila. Bien, dando un preámbulo sobre el origen de las RANs, estas ecuaciones de Navier-Stokes partieron de las ecuaciones de Euler, en donde en dicho caso no se consideraba la viscosidad. Bueno, y en el siglo XIX se hicieron numerosos avances para incluir la fricción en los fluidos, tanto matemáticos como ingenieros indagaron mucho sobre estos temas. Y en 1822 fue en el que Claude Louis Navier hizo la primera derivación de las ecuaciones de Euler, incorporando un término extra, que es la fricción, o comúnmente en inglés se le denomina drag. Y en 1845 fue George Stokes quien hizo de forma rigurosa la derivación de estas ecuaciones. Bueno, como ya se había mencionado, RAND significa Reynolds Average Navier-Stokes Equations. Bueno, y el origen de estas ecuaciones surgió por experimentaciones de Osborne Reynolds. Osborne Reynolds fue quien introdujo de forma más particular el término de turbulencia. Su experimento consistía en que por una tubería, como pueden ver en esta sección de tubería, se conducía un fluido y haciendo variar a distintas velocidades este fluido se presentaban distintos patrones. Se denominó que para flujo laminar se lo puede representar por esta línea roja y para flujo turbulento se lo puede representar mediante esta difuminación o desorganización del perfil de velocidad. Y el perfil de velocidad se lo puede traslapar a un sistema de coordenadas en el que en el eje X se lo mide alrededor del tiempo y en el eje Y el valor del perfil de velocidad en dicho tiempo. Y este perfil de velocidades se lo puede expresar mediante una componente media y una componente fluctuante. La componente media es esta línea que está dibujada a trazos. Y mediante derivaciones en conjunto con cálculo infinitesimal, partiendo de la idea de la componente media en flujo y fluctuante, se logra llegar a las ecuaciones promedio de Reynolds-Navier-Stokes. Pero se debe considerar en primer lugar las ecuaciones sin el componente promedio asociado a la turbulencia. Las ecuaciones tanto en las direcciones X, Y y Z se las presenta aquí, en el que cada término significa la razón de cambio de momento, es el primer término que pueden ver tanto en la dirección X, en el lado izquierdo. Los términos que se presentan en esta diapositiva son con respecto a la dirección en X. Entonces la razón de cambio de momento se la define como la densidad multiplicada por la derivada parcial de la velocidad en dicha dirección, en este caso X, con respecto a sus direcciones restantes, Y y Z. Las fuerzas de cuerpo debido a efectos gravitacionales se la define como ρ por Gx, los esfuerzos isotrópicos debido al campo de presión, la parcial de la presión con respecto a esa dirección, y los esfuerzos viscosos newtonianos a la viscosidad del fluido, a la derivada parcial en dicha dirección en X, teniendo en cuenta la divergencia de la velocidad en general. Ahora, ¿qué consideraciones se debe tener en cuenta para la deducción de las RANs? En primer lugar, se debe tener en cuenta la ecuación de continuidad. También de que sean fluidos incompresibles, se hace hincapié para este tipo de fluidos. También se tienen en cuenta propiedades constantes, viscosidad constante, y se toma en cuenta los términos fluctuantes y promedios. Ahora, partiendo de estas consideraciones, y en conjunto con los términos promedio de las velocidades en todas las tres direcciones, se llega a las ecuaciones de Reynolds Average Navier-Stokes Equations, las ecuaciones promedio de Reynolds Navier-Stokes.
en las tres direcciones, tanto en X, Y y Z, en el que cada término se muestra a continuación. La razón del cambio de momento se expresa mediante dos componentes, en el que la segunda componente se debe a los esfuerzos de Reynolds debido a las fluctuaciones dentro del fluido. Los esfuerzos de cuerpo, debido a efectos gravitacionales, se la define como ρ X. Los esfuerzos debido al campo de presión, como la parcial promedio de P con respecto a X, y también se definen los esfuerzos viscosos newtonianos debido a la viscosidad del fluido y esfuerzos cortantes inherentes. Ahora, ¿qué limitaciones y precauciones se debe tener para las RANs? Bueno, primero se parte del caso más sencillo, flujo laminar. El flujo laminar, un perfil de velocidad común se lo presenta de esta forma, en la dirección X. Ahora, si se incluye el término turbulento, este término turbulento viene asociado a remolinos o fluctuaciones dentro de ese perfil de velocidad, que en aplicaciones diarias se ve la distorsión del fluido, por ejemplo, como se muestra en esta figura, uno abre la llave de un grifo y si se ve distorsionado el flujo, estas distorsiones de flujo se deben a estos remolinos que se ven en esta figura. Y estas distorsiones se pueden expresar de forma general mediante los esfuerzos cortantes totales. Estos esfuerzos cortantes totales se deben tanto para flujo laminar y flujo turbulento. Estos flujos turbulentos se los denomina a estos esfuerzos cortantes como esfuerzos de Reynolds. Este componente es el que se incluye en las ecuaciones de promedio de Navier-Stokes para poder dar solución. Sin embargo, todas estas precauciones que se han tomado no son de forma exacta para hallar la solución de estas ecuaciones, pero con sistemas computacionales en el que se requieren el uso de elementos finitos, se pueden lograr aproximaciones muy cercanas para compararlas con la vida real. Ahora, también las consideraciones que se deben tener para las ecuaciones promedio de Reynolds-Stokes son, o se debe tener muy presente también, el incremento de la transferencia de calor por convección, la mezcla y transferencia en el incremento de masa y la reducción en el arrastre. Ahora, para dar solución a las ecuaciones promedio de Navier-Stokes, se tiene el problema de cierre o en sí de la solución. Entonces, lo que se hace en primer lugar es escribir de forma general las ecuaciones promedios de Reynolds-Navier-Stokes. Entonces se escribe de forma general a la velocidad total, la derivada total de la velocidad en general con respecto al tiempo promedio. Se toma en cuenta los esfuerzos de Reynolds y en el lado derecho se toma en cuenta las fuerzas debidas a cuerpo, los cambios de presión y a los esfuerzos newtonianos. En donde, ya se lo dijo, los esfuerzos de Reynolds se pueden expresar mediante este término que se lo había explicado en las diapositivas anteriores de dónde se originan. Y ahora, nosotros para poder dar solución o cuando se tiene el problema de cierre y dar solución a las ecuaciones de Navier-Stokes promedios, se cuenta con las siguientes aproximaciones. La primera aproximación es la de Reynolds Stress Model. Este proceso requiere una ecuación de transporte usando el teorema de transporte de Reynolds. Y usando el teorema de transporte de Reynolds en conjunto con manipulaciones algebraicas y tomando en consideración los esfuerzos de Reynolds con la notación o index notation, que es la notación de Einstein, se llega a esta ecuación general usando el teorema de transporte de Reynolds. O sea, esta es una ecuación de transporte en el que cada término se lo define a continuación. La derivada parcial de los esfuerzos de Reynolds con respecto al tiempo se denomina la razón de cambio de los esfuerzos de Reynolds. C sub IJ se denomina transporte de los esfuerzos de Reynolds por convección. P sub IJ se define como la razón de producción de RIJ. Este término de P sub IJ se hace muy hincapié con un tema que se lo voy a exponer más adelante, que es el punto de equilibrio local. Esto es realmente
se basa en disipación de energía y producción de energía. Por eso se le denomina con P. El término D sub IJ se define como transporte de los esfuerzos de Reynolds por difusión, y epsilon sub IJ se define como razón de disipación de RJ, también está asociado a la energía. El término P sub IJ se define como transporte de los esfuerzos de Reynolds debido a presión por turbulencia sin contar con las interacciones de deformación. Y el término phi sub IJ se define como transporte de los esfuerzos de Reynolds debido a la rotación. Ahora, se define lo que significan cada uno de estos términos, pero para dar solución al modelo de Reynolds Stress Modeling, cada término tiene su expresión matemática. Y estas se las pueden definir de la siguiente manera. Por ejemplo, bueno, para la derivación de Reynolds Stress Modeling, el término C sub IJ se lo define como la divergencia de la velocidad en la misma dirección, pero usando la notación de los índices, multiplicado por la velocidad general del perfil de velocidades. El término o la producción de los esfuerzos de Reynolds se lo define como el negativo de este valor de R, su IM, con la parcial de la velocidad en general con respecto a X, y este valor de R multiplicado por la parcial de U con respecto a la dirección X. Este subíndice M, bueno, ya definimos el que I, J y K son las direcciones del sistema euclidiano, del sistema de coordenadas, tanto en la dirección X, Y y Z. Pero este índice M, teniendo en cuenta de que I puede variar de 1, 2 y 3, J de igual forma 1, 2 y 3 y K 1, 2 y 3, M varía solo desde 1 hasta 3, 1, 2 y 3. No se pueden hacer combinaciones con respecto a I, J y K. El término phi sub IJ se lo define como 2 veces la velocidad angular en la dirección K, esta rotación es del fluido, y multiplicado por las velocidades promedios, por este valor de E sub I K por E. Ahora, el término o D sub IJ se define como la parcial con respecto a X de la viscosidad. En este caso bueno, se lo voy a explicar más adelante, pero este término viscosidad es a la viscosidad de Business o viscosidad de Eddy. Dividido para esta constante sigma, derivada parcial de la constante de los esfuerzos de Reynolds con respecto a la dirección X. Y luego epsilon sub IJ se lo define como 2/3 de epsilon por el delta de Kronecker. Este 2/3, este factor 2/3, viene dado ya de la ecuación general cuando se hace asociada a la turbulencia con las ecuaciones promedio de Reynolds-Stokes, de Reynolds-Navier-Stokes equations. Y el término pi sub IJ viene asociado a algunos términos, algunas constantes. Por ejemplo, la constante C sub 1 y C sub 2 para materiales isotrópicos ya se ha definido como 1.8 y 0.6 respectivamente. Se toma en cuenta el delta de Kronecker, los esfuerzos de Reynolds y la producción de los esfuerzos de Reynolds asociada a la energía. Y también se toma en cuenta un término K, en el que K es el promedio de las velocidades en esa dirección al cuadrado. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de uso de este método, de este modelo, de Reynolds Stress Modeling? Potencialmente, las ventajas es de que es potencialmente como el modelo de turbulencia de uso clásico en algunos casos de flujos complejos. Solamente se necesitan condiciones iniciales y de borde. Como pueden ver, por eso se usa la ecuación de transporte para este modelo. Gran precisión para el cálculo de propiedades en valores promedios, en varios flujos complejos y para el cálculo de esfuerzos de Reynolds, que es lo que se desea encontrar realmente. Ejemplos como chorros sobre pared, canales asimétricos, ductos no circulares y flujos con trayectorias curvas.
¿Cuáles son las desventajas de este modelo? Son muy costosos en el momento de ser computados, no son ampliamente validados en comparación con el modelo de viscosidad de Eddy, que se lo explicará más adelante. En la longitud o zona de mezcla, mixing length también, y el modelo K-epsilon. Usando el modelo K-epsilon muestra resultados muy pobres debido a la ecuación del modelo en comparación con el modelo de Eddy viscosity, que es la viscosidad de Eddy. Bueno, ya teniendo en cuenta este modelo, se sigue al siguiente modelo, que en este caso se analizan dos. Ya se acaba de analizar Reynolds Stress Modeling, ahora se va a analizar el modelo en su nomenclatura EBM o Eddy Viscosity Modeling. La hipótesis del matemático Joseph Boussinesq trata de encontrar la solución de los esfuerzos de Reynolds introduciendo un término llamado viscosidad de Eddy. De igual forma hace hincapié en la velocidad promedio del fluido. Eso hay que tener presente. Una de las asunciones es que la turbulencia es isotrópica, en propiedades iguales en las tres direcciones. Es una de las técnicas usadas más ampliamente en comparación con la mencionada anterior, debido a su simplicidad para problemas de flujo complejo. Sí, de hecho es la más usada, más que todo en sistemas computacionales. Bueno, y el término que se añade para la solución de los esfuerzos de Reynolds es el que se muestra. A este, como se había explicado en las diapositivas anteriores, donde se iniciaba con la parte laminar y luego con la turbulenta, los esfuerzos de Reynolds se los puede expresar mediante esta relación, en donde el término extra es el de la viscosidad de Eddy, donde mu sub t se define como viscosidad de Eddy y K se define como la energía cinética debido a la turbulencia. Ya se lo había explicado en la ecuación de transporte también, en el que K es el promedio de las velocidades al cuadrado en dicha dirección. Ahora, para entender un poco más sobre el principio del modelo de la viscosidad de Eddy, nuevamente, para que ustedes puedan comprenderlo de una forma más fácil y hacer hincapié de dónde yacen todas estas ecuaciones, se parte siempre tanto del modelo laminar hacia el turbulento. Por ejemplo, el origen de este término parte de la consideración en que un fluido laminar, el esfuerzo cortante se lo define como, para el régimen laminar se lo define como mu por la derivada lineal de la velocidad en dicha dirección con respecto a y. Mientras que para un fluido turbulento, la viscosidad generada por los remolinos, que ya se lo había mencionado anteriormente, remolinos o fluctuaciones, se lo puede expresar añadiendo este término de viscosidad de Eddy, mu sub t, derivada parcial lineal de u con respecto a y. ¿Qué se tiene como consecuencia? En que los esfuerzos cortantes totales es la contribución de estas dos relaciones. Ahora, para dar solución introduciendo este término de los esfuerzos de Reynolds en las ecuaciones promedio de Reynolds, Navier-Stokes, se parte con la hipótesis de equilibrio local. ¿Qué analiza la hipótesis de equilibrio local? Tratado de explicarlo de la forma más sencilla para que todos nosotros lo entendamos, porque este ha sido un tema de investigación. La hipótesis de equilibrio local consiste en que para un flujo o un fluido turbulento, la disminución de la producción de energía debido a la turbulencia debe ser igual a la disipación del espectro. Básicamente la energía se conserva. Hice un gráfico aquí en MATLAB para que, bien simplista, para que se lo pueda entender de mejor manera. Esta es realmente todo lo que conlleva disipación de energía se lo puede expresar mediante esta curva. Y bueno, nuevamente repito, la hipótesis de equilibrio local no es más que la conservación de la energía, en el que la disminución de producción de energía debido a la turbulencia debe ser igual a la disipación de la misma o del espectro. Ahora, teniendo en cuenta la hipótesis de equilibrio local, la viscosidad de Eddy se define como C sub mu K al cuadrado sobre epsilon, en donde el término de disculpe, en donde el término de disipación de energía se lo vincula con los esfuerzos cortantes debido a la turbulencia con el gradiente de la velocidad en la dirección en análisis, en este caso X. Este término de epsilon se lo define como el negativo de la velocidad promedio
la multiplicación de la velocidad promedio en las dos direcciones, parcial de la velocidad total con respecto a y, en donde el valor de 0.09 es obtenido de tablas de funciones con respecto de u por b promedio dividido para acá elevado al cuadrado. Aquí he dibujado el perfil de velocidades para que puedan tener en cuenta de la derivación de esta ecuación. Pero esta relación de la viscosidad de Eddy es netamente experimental, en donde se tiene una constante y una pendiente. Básicamente es eso. Ahora, aún no se ha solucionado el problema realmente, solo se da una hipótesis de equilibrio local. Pero ¿cómo se puede dar solución o encontrar esta constante C sub mu? Se toma en cuenta la hipótesis de longitud de mezcla. Por eso se hace hincapié aquí en que partiendo de la hipótesis de equilibrio, el problema ahora consiste en encontrar K y epsilon. Para ello, se recurre a la hipótesis de mezcla de longitud o mixing length hipótesis. Usando la condición de equilibrio local, que ya se la había mencionado anteriormente, y definiendo epsilon, se realiza un análisis dimensional. Esto es netamente un análisis dimensional, un juego de unidades y bajo experimentaciones, obviamente, en el que se obtiene la función C sub mu k elevado al 1/2 por la longitud total turbulenta multiplicada por la parcial de u con respecto a y elevado al cuadrado es igual a k a la 3/2 dividido para la longitud turbulenta. Entonces, la viscosidad de Eddy se define como, aquí aparece el término, length mixing al cuadrado es al valor absoluto de la velocidad promedio total con respecto a y, donde Lm se define como longitud de mezcla y está dada por esta relación. Básicamente la longitud de mezcla es la idea para vincular a la longitud total turbulenta. Ahora, ya teniendo en cuenta la hipótesis de longitud de mezcla, la hipótesis de equilibrio local y teniendo en cuenta cuáles son los términos que se deben asociar a las ecuaciones promedio de Reynolds, Navier-Stokes, se tienen distintos tipos de ecuaciones usando un cierto número de ecuaciones gobernantes. Estas ecuaciones se denominan modelos de turbulencia, tanto usando ecuaciones de modelo de orden 0, 1 y 2 ecuaciones. Por ejemplo, se denomina ecuación 0 ya que no usa ninguna ecuación gobernante, más que ecuaciones algebraicas. Si fuera, por ejemplo, ecuaciones de modelo 1, se usa una ecuación gobernante. Si fueran ecuaciones de modelo 2, se usa dos ecuaciones gobernantes. Y esto lo explicará más adelante. Entonces, para este caso particular de ecuaciones de modelo 0, se cuenta con dos modelos en particular, el de CBC-Smith y el de Baldwin-Lomax. El de CBC-Smith, este modelo parte del análisis de la capa límite, en donde establece una longitud de capa externa para encontrar la velocidad dentro de ese espesor. La viscosidad se define como, la viscosidad de Eddy, obviamente, se define como la viscosidad de Eddy para la capa interna y para la capa externa, en donde todos estos valores de la viscosidad de Eddy se miden dentro de la capa límite, y esta capa límite tiene un eje Y, en el que eje Y se define por esta constante alfa dividido para acá, multiplicada por el número de Reynolds. Su índice I significa para capa interna, y su índice O capa externa, como se le había denominado. Y es medido a lo largo del eje Y, donde Y más el espesor de la capa límite, para distintos puntos. Para la capa interna se tiene esta relación y donde se definen las constantes de la misma. Para la capa externa se tiene asimismo esta relación en donde las constantes alfa, delta, mu asterisco y la función que depende del espesor de la capa límite medido a lo largo de ese eje se define mediante esta relación. Ahora se tiene el siguiente modelo, que es el de Baldwin-Lomax. Este modelo, al igual que el de CBC-Smith, es un modelo de dos capas, en el que fue desarrollado para flujos donde las propiedades de capa límite, como espesor delta y velocidad en el extremo de la capa, U sub E, la velocidad U sub E, el perfil de velocidad U sub E en esa dirección, el índice es de que se mide justo en ese borde, en ese extremo. Y estas variables son difíciles de determinar, por eso se usa este modelo de Baldwin-Lomax.
Ahora, en este caso, para este modelo, la viscosidad de eddy se define tanto para la capa interna como la capa externa de la siguiente forma, tomando en cuenta la misma eh, relación anterior de cómo se mide los valores de la capa límite en el eje Y, tomando en cuenta el número de Reynolds. Bueno, la viscosidad para la capa interna de eddy se la define como la longitud mixta, la longitud de mezcla al cuadrado, por la velocidad de rotación del fluido en la dirección K, donde Lm se lo define mediante esta relación, y las constantes tienen sus valores, ¿no? K 0.40 y A sub 0 A más, definido de esta forma, donde omega es la vorticidad o la rotación del fluido en la dirección K. Para la capa externa se tiene otra relación un poco más larga, en donde cada término se lo ha escrito de forma muy simple para que se lo puedan entender a ustedes y lo puedan aplicar de la forma más rápida posible. Todas estas son aproximaciones realmente. C sub CP tiene un valor de 1.6, C sub K 0.3 y C sub WK es igual a 1 y se tiene la velocidad total o general en estas direcciones definida de esta forma, como el máximo del cuadrado, la raíz del cuadrado de las tres menos el mínimo de estas. Ahora se tiene el modelo de turbulencia para ecuaciones de un modelo. Se usa una ecuación gobernante en estos tipos de modelo de turbulencia. Ahora se hace el análisis de dos, el modelo de Prandtl y el modelo de Spalart-Allmaras. ¿En qué consiste el modelo de Prandtl? El modelo de Prandtl determina la longitud de la turbulencia, definiendo la hipótesis de Boussinesq en conjunto con la ecuación de transporte para la energía K, se define de esta forma, en donde se incorpora los esfuerzos cortantes de Reynolds. El modelo de Prandtl define a epsilon de esta forma, como C sub D por K elevado a la 3 medio sobre L. Entonces la viscosidad cinemática de Eddy se define mediante esta relación. Ahora el modelo de Spalart-Allmaras. Este modelo propone una ecuación directa de transporte para la viscosidad de Eddy. Fue desarrollada para aplicaciones particularmente aeroespaciales en encontrar el espesor de la capa límite. Aunque este modelo no es tan bueno como el que se usan para ecuaciones de dos modelos, de dos ecuaciones gobernantes. Sin embargo, la ecuación gobernante se le expresa de esta forma, en el que la viscosidad de Eddy se define como la densidad, la velocidad promedio por este factor F B1. Ahora, el modelo de turbulencia o ecuaciones de dos modelos se definen así porque usan dos ecuaciones gobernantes. Ahora, se definen dos modelos y se van a analizar dos modelos, el modelo de K epsilon y el modelo de K omega o K vorticidad. El modelo de K epsilon, este modelo usa dos ecuaciones gobernantes de transporte. Eso es lo que quería hacer hincapié. Tanto para la energía cinética debido a la turbulencia y para la razón de disipación de energía epsilon. Entonces, las dos ecuaciones gobernantes se las presenta aquí a continuación. Por ejemplo, para la disipación de energía debido a la disipación de energía epsilon se la define como esta relación. De igual forma, toma en cuenta los esfuerzos cortantes de Reynolds. Y para la energía cinética se la define de esta forma, en donde la transformación en este caso es ρ C sub mu K al cuadrado dividido para epsilon. Ahora, para el modelo K vorticidad, este modelo usa dos ecuaciones asimismo gobernantes que se las expresó anteriormente, y la transformación para esta ecuación es este valor, C sub mu K por W, y este C sub mu se lo define, como se lo he dicho anteriormente, bajo la viscosidad de Eddy como densidad C sub mu K al cuadrado dividido para epsilon. Ahora, teniendo en cuenta estos tipos de modelos de turbulencias con ecuaciones gobernantes 0, teniendo una ecuación gobernante y dos ecuaciones gobernantes, se realiza un análisis de estudio de un caso presentado en el laboratorio de mecánica de fluidos avanzada virtual, expuesto por el profesor. Ahora, este caso de estudio se refiere a flujo turbulento isotérmico en una geometría escalonada orientada hacia atrás.
Bueno, como una breve introducción, se debe hacer hincapié para que ustedes lo puedan entender. En cualquier caso de análisis de un flujo en el cual existe turbulencia, dentro del marco del cual se han determinado distintos tipos de flujo, estos pueden estar presentes en muchos casos. Se ha dibujado aquí una especie de habitación, un cuarto, para que ustedes puedan ver todos los tipos de flujo que se pueden tener. Uno de ellos es el flujo potencial, el flujo de impacto de un chorro, el flujo de Boyant, análisis de flujo en capa límite y flujo transiente. Ahora, la geometría de análisis en este caso es la que se menciona en el título, geometría escalonada orientada hacia atrás, y se dan las distintas dimensiones. H minúscula y L mayúscula. Ahora, la geometría mostrada anteriormente se la ha usado como referencia a un cuarto de ventilación. Para incluir cualquier análisis particular sobre la ventilación del cuarto, se debe resolver estas ecuaciones de forma analítica. Sin embargo, como lo expliqué aquí, se deberían establecer condiciones ideales. Para ello, un caso práctico más real, estas ecuaciones se las puede expresar mediante un gran número de ecuaciones ordinarias en el que se usa el sistema computacional dinámico o Computational Fluid Dynamics, que es un método de discretización para resolver estas ecuaciones. El programa vinculado para este análisis usado en la práctica es ANSYS. La geometría a resolver es la mostrada, en donde se desea estimar XRE. Bueno, en la práctica de laboratorio se dibujó esta geometría y se especificó todas las dimensiones expuestas anteriormente, aquí. Y luego se discretiza la geometría. Esta es la parte computacional muy importante, como, o por decirlo así, el corazón de el paso hacia lo que se desea resolver de forma general estas ecuaciones. Luego de realizar la geometría en el programa, se procede a la discretización. Esta discretización consiste en subdividir la geometría en elementos lo suficientemente pequeños para obtener resultados más precisos. De acuerdo a los distintos modelos de turbulencia mostrados anteriormente, en esta práctica para poder aproximar las RANs, se usará el modelo K-epsilon, que ya se lo había presentado, la disipación de energía y la producción de energía debido a la producción de energía cinética, que son las dos ecuaciones gobernantes, y se especifican las condiciones de borde. En esta geometría se especificaron todas las condiciones de borde, tanto a la entrada como a la salida, y sin considerar rugosidad en las paredes. Ahora, las condiciones de borde que el profesor realizó en la práctica de fluidos fueron número de Reynolds, bueno, esta es una constante, realmente no se la especifica como condición de borde, pero es un valor a considerar muy importante. La velocidad de entrada, 1.47 metros por segundo. La presión manométrica a la salida, 0 pascales o newtons por metro cuadrado. Y rugosidad en la pared, 0. Los resultados. Los resultados, los resultados fueron enfocados para obtener el contorno de presión y el contorno de velocidad. En este caso, el contorno de presión se lo pudo obtener creando dos tipos de contorno que se mencionó anteriormente, tanto para presión y como para velocidad. Como pueden ver, los colores que se obtienen en estas geometrías son de acuerdo a los valores de presión obtenidos. Como se pueden dar cuenta, la presión ha disminuido a la salida del ducto debido a la geometría. Básicamente es por los remolinos que se crean en esta sección. El contorno de velocidad asimismo tiene los distintos colores. La velocidad fue muy alta a la entrada debido a la sección y ha bajado a la salida. Y de igual forma por los remolinos que se producen en esta sección, en el cambio de sección. Bueno, y en los análisis de resultados, como le había mencionado, con respecto a los gradientes de presión observados, se puede notar que a medida que disminuye el gradiente de presión, la velocidad cae. Este decremento de los gradientes de presión se debe, según lo mostrado en la práctica, a la recirculación que existe en el cambio de sección. Y como conclusiones, finalmente, el factor de recirculación, si bien es ocasionado por la geometría del problema, puede ser usado para contrarrestar efectos no deseados a la salida de los ductos, como disminución de los gradientes de presión.
Si la geometría fuera más corta, esta recirculación fuera contraproducente, o sea, no fuera no deseada. Y el método de K, eh, vorticidad en comparación con el de K epsilon, muestra resultados más precisos debido a la disipación de energía tomada en cuenta sin la transformación que se hace con la vorticidad. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias.